Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar con la materia y vamos a continuar donde habíamos quedado. Habíamos hablado acerca de los aceros, ¿sí? Cómo está fabricado el acero. Y habíamos visto que los aceros también vienen en diferentes resistencias. Mucho tiene que ver con la cantidad de carbón y algunos procesos en cuanto al enfriado y al templado que son sometidos los aceros. Entonces, eso es lo que define su resistencia. ¿Sí? Entonces, es importante que tomemos en cuenta eso. Uno de los aceros que vamos a usar bastante es el acero de la designación A36 y otro es de la designación A514. Obviamente la A514, como vemos, es mucho más resistente, pero aunque es mucho más resistente, tiene una desventaja. ¿Cuál sería la desventaja del acero A514 según este gráfico? ¿Ven? Su deformación es mínima. Es la deformación en el estado plástico es muy pequeña. Eso quiere decir que cuando llega a su estado de fluencia, el acero se puede deformar rápidamente y hasta romper, ¿no? Mientras que un acero A36 todavía tiene cierto margen del estado plástico que podemos aprovechar, ¿sí? En el cálculo, o sea, nos da una puerta más abierta para poder hacer el cálculo. ¿Por qué queremos concentrarnos en el estado plástico? ¿Cuál es la razón? Porque queremos una falla dúctil, Inge. Bien, correcto, ¿no? Y es más económica, ¿no? Entonces es más económica y nosotros queremos eso, la economía. Entonces podríamos poner perfiles gruesos para que trabajen de forma elástica, ¿no? Que se deformen y vuelvan a su normalidad. Pero eso requiere perfiles más gruesos, más peso, más costo. Pero si toleramos que el perfil se pueda deformar y trabajar en su estado plástico con deformaciones muy pequeñas, que podrían ser prácticamente insignificantes, podríamos ir por el lado de la economía, ¿sí? Y aligeramos peso y ganamos. Entonces, por eso nos concentramos en el estado plástico, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos diseñar las estructuras y los elementos en el estado plástico. Vamos a hablar de un concepto que es importante, que se llama el punto de fluencia. Y fíjense la denominación que es FY. A ver, vamos a ver esto. Elvis González, ¿estás ahí? Sí, Inge. Por favor. Punto de fluencia es el esfuerzo para el cual la deformación presenta un gran incremento sin que haya un aumento correspondiente en el esfuerzo. Esto queda indicado por la porción plana del diagrama de esfuerzos de formación, denominados ángulo plástico o inelástico. Algunos aceros presentan un punto superior de fluencia, pero el acero se reduce hasta llegar a una parte plana, la cual se denomina esfuerzo inferior de fluencia. El punto superior de fluencia es el que aparece en las especificaciones de diseño de todos los aceros. Bien, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de qué es el punto de fluencia? Esto es importante entenderlo. ¿Qué significa el punto de fluencia?
A ver, ¿qué es el punto de fluencia? Incremento de deformación. Bien. Entonces, podríamos decir que es un estado cuando prácticamente sin incremento de esfuerzo que existe, sin incremento de esfuerzo. Deformación. Eso. O sea que no incrementas el esfuerzo y se produce una gran deformación con el esfuerzo que está actuando. Entonces, a ese punto lo llamamos el punto de fluencia. Entonces, queremos diseñar las estructuras para que trabajen con el punto de fluencia, ¿sí? Y no antes del punto de fluencia. Eso ya sería antieconómico, sino con el punto de fluencia. Bien, veamos otro término, la resistencia de fluencia, ¿no? A ver, Alex Bryan, ¿estás ahí? Sí, Inge. Adelante. Punto específico de la curva, esfuerzo, deformación de los aceros de alta resistencia tratadas térmicamente, que se establece tratando una paralela a la parte inicial elástica de la curva, desfasada una cantidad igual a un 0,2%. Continúa. Deformación unitaria, ya que estos aceros no tienen la amplia parte plana correspondiente al flujo plástico. Bien, entonces en los aceros de alta resistencia no vemos este flujo plástico. Así que hay una resistencia de fluencia donde, ya que el flujo plástico es muy pequeño, casi nulo, entonces empieza una resistencia de fluencia como un proceso de endurecimiento donde el acero todavía puede aguantar un poco más antes de que se rompa. Entonces a eso lo llamamos resistencia de fluencia, que se calcula un 0,2% de la deformación unitaria. Bien, este es un término importante. Resistencia a la tensión. A ver, David Centeno, ¿estás ahí? Ingeniero, buenas noches. Hola, léelo, por favor. Resistencia a la tensión, ¿no, ingeniero? Sí, Se define como el cociente de la carga axial máxima aplicada sobre la muestra, dividida entre el área de la sección transversal original. eso. Aunque muy sencillo, eso es fundamental. Cuando hablamos de la tensión, jóvenes, de la tensión, nos estamos refiriendo a un esfuerzo. No es lo mismo que una fuerza. Entonces, un esfuerzo tiene unidades de peso dividido entre área. Por ejemplo, kilogramos centímetro cuadrado. ¿Sí? Y cuando hablamos de tensión, no es lo mismo que la compresión. ¿Cómo podríamos explicar lo que es la tensión? ¿Qué es la tensión? ¿Qué tipo de esfuerzo es la tensión? Y esto es muy importante para mecánica. ¿Qué es la tensión? Y que sería es cuando dos fuerzas están opuestas y hay una tensión en el punto donde ambos están, se diría, estirando, digamos, una Eso. viga más o menos. Bien, como estirar, ¿no? Entonces, usen esta palabra pesar, ¿no? Cuando tienes una cuerda amarrada en un extremo y empiezas a jalarla para que se mantenga así horizontal, y empiezas a pesar. Entonces, esa cuerda
o ese alambre que está pesado está sometido a tensión. O sea que la tensión es como una fuerza de tracción, ¿ya? Y básicamente los aceros, su mayor capacidad de trabajo es a la tensión. Entonces, no es la compresión su mayor característica, sino es la tensión. Entonces, los aceros trabajan más a la tensión, los perfiles. Y el primer diseño o cálculo que vamos a ver es la tensión. ¿Sí? Bien. Después está el límite de proporcionalidad, que no es muy importante, pero sí este término, el módulo de elasticidad. A ver, Elmer Zapata, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? El módulo de elasticidad. Sigue. El modo de elasticidad es la relación del esfuerzo a la deformación en la región elástica de la curva esfuerzo-deformación. El rango típico para todos los aceros, independientemente de la resistencia de fluencia, es de 28.000 a 30.000 KSI. El valor de diseño se toma por lo general como 29.000 KSI. Eso es. Ahora, este dato tenemos que acordarnos toda la materia. El módulo de elasticidad del acero, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto vamos a tomar en todos los casos? 29.000 KSI. 29.000 KSI. Ya, todavía no se preocupen lo que significa KSI, ¿no? Pero ese es un dato que tiene que quedar memorizado, ¿no? 29.000 KSI. Ese es el dato que vamos a utilizar para el diseño, ¿sí? Bien. Después hay otros tipos de módulos de elasticidad que no es nuestro objetivo. Bien, aquí hay uno que voy a pedir que Andrés, ¿puedes leerlo, por favor? Es la relación entre la deformación unitaria transversal y la deformación unitaria longitudinal bajo una carga axial. Este valor varía para el acero de 0.25 a 0.33 dentro del rango elástico y se toma por lo general 0.3 para el acero. Eso, ese es el coeficiente de Poisson, de Poisson, ¿no? Es lo que se pronuncia, ¿no? El coeficiente de Poisson mide la relación entre la deformación vertical con respecto a la horizontal. Y este es un valor importante, ¿no? Y bastante real. Porque imagínense, ¿no? Cuando yo estoy jalando un acero, entonces el acero crece en sentido longitudinal, pero los cuerpos tienen que mantener un mismo volumen. O sea, no puede aumentar de volumen si es que está en el rango elástico, ¿no? Si están en el rango elástico, un cuerpo aumenta no es que aumenta de volumen, sino que existe un cambio de volumen mientras está en el rango elástico, donde si bien se está jalando y está creciendo en sentido longitudinal, ¿qué es lo que pasa en sentido transversal? ¿Qué es lo que pasa? Se comprime. Se comprime. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se comprime? Y para eso sirve el coeficiente de Poisson. O sea, que mide la relación que hay entre la deformación axial con respecto a la deformación transversal. Ahora, si yo estoy comprimiendo, entonces hay una disminución del volumen en el sentido axial, pero en el sentido transversal tiene que haber el efecto de abarrilamiento, donde se empieza a formar como barril, y el coeficiente Poisson nos sirve también para medir esa deformación. Entonces, algo que pasa con el acero, ¿no? Y hasta con las rocas, con el concreto y con varios materiales, ¿no? El coeficiente de Poisson. Vamos a ver poco de esto, pero es importante que nosotros lo conozcamos. Bien, otra cosa que es fundamental
es esto. Este es el módulo de elasticidad cortante. Esto lo hemos visto poco en hormigón, en madera ni siquiera que hablar, no se ha visto nada, pero el módulo de elasticidad cortante. Es una propiedad mecánica que nos sirve bastante. A ver, ¿puedes leerlo, por favor, Jason Orellana, por favor? Es la relación del esfuerzo cortante a la deformación unitaria por cortante. Dentro del rango elástico, el módulo de cortante de cualquier material elástico se calcula como módulo de... Así nomás, gracias Jason, ¿no? Es una relación entre el esfuerzo cortante a la deformación unitaria por cortante. Entonces el esfuerzo cortante también produce deformación en las estructuras. En el hormigón no se ve mucho, pero como el acero es un material más dúctil, el módulo de elasticidad cortante tiene mucha influencia. Ahora, se calcula de esta forma, como ustedes ven acá, pero nosotros no vamos a calcularlo, sino que directamente vamos a utilizar su valor. ¿Cuánto vale el módulo de elasticidad cortante? ¿Cuánto vamos a usar? 11.154 KSI. No, Cristian, es 11.154. ¿De acuerdo? 11.000. Ah, perdón. Sí, ingeniero, disculpas. Perdón. Está bien. Quiero aclararles eso, ¿no? 11.000. Y el otro, el módulo de elasticidad es 29.000. Entonces, esos dos valores no tenemos que olvidarlos. Tenemos que recordarlos siempre, ¿ya? Porque los vamos a usar con mucha frecuencia cuando hagamos cálculo del acero. Bien. Ese es un término importantísimo, ¿no? Resistencia a la fatiga, ¿ya? Para empezar, ¿qué se les ocurre cuando escuchan la palabra fatiga? ¿Cuál es la idea, no? Es como Cuando estás cansado. Ya, de subir las gradas a la ULAT, ¿no? En sucursal Punata. Siempre ingeniería en el cuarto piso, Al ¿no? Cristo. O eso, ¿no? Ya, pero ¿qué será fatiga de los materiales? ¿Cuándo un material se fatiga? Es cuando, por ejemplo, un alambre lo doblamos y lo abrimos varias veces como una bisagra hasta que se rompe. O se agrieta, ¿no? La fatiga nos hace entender de que ha cedido, se ha cansado, ¿no? Ha cedido. Entonces el ejemplo que pone su compañero es muy apropiado, ¿no? Una plancha o un alambre que lo haces así y lo haces así y ya hay una deformación permanente. Entonces, cuando lo has hecho así, ha llegado a un punto donde se ha fatigado, es decir, que ha cedido, ¿sí? Entonces, ese es un concepto importante, la fatiga, ¿no? Que nos va a ayudar a diferenciar entre el estado elástico y el estado plástico, ¿sí? A ver, esa partecita, José Carlos Vargas, por favor. Sí, ingeniero. Es el esfuerzo al cual el acero falla bajo aplicaciones repetidas de carga. La fractura es causada por un número suficientemente grande de repeticiones de esfuerzos cíclicos o pulsantes, o inversiones de esfuerzos, ahí donde existe una pequeña imperfección. La aplicación de esfuerzos tiende a producir una fractura del material. Se forma una grieta y dependiendo del nivel de esfuerzo, progresa rápida o lentamente hasta la ruptura del miembro. Eso. Entonces, cuando el material se fatiga, es cuando ya se ha ocasionado un daño permanente, una pequeña grieta, y a partir de ese momento empieza la destrucción, ¿no? Empieza a romperse, ¿no?
Entonces, ese es un punto límite que vamos a tener en cuenta en el cálculo, ¿no? Evitar la fatiga, ¿sí? Bien, después está la tenacidad, el coeficiente de expansión térmica, porque el acero térmicamente cambia mucho de volumen. Y este dato que es muy importante. El peso unitario del acero, ¿cuánto es? 7,85 toneladas sobre metros cúbicos. ¿Sí? Eso. O sea, lo hago repetir, jóvenes, porque de esa forma se les va a grabar o por lo menos lo van a recordar, ¿no? 7,85 toneladas metro cúbico. Ustedes han visto que en hormigón armado es importante conocer el peso unitario del concreto, porque eso te sirve para el cálculo. Lo mismo va a pasar aquí en el acero. Nos va a servir para hacer el cálculo también, ¿no? Entonces, ese es un dato que tenemos que recordar. Y esto vamos a tener que convertirlo a las unidades inglesas para que pueda entrar dentro de las fórmulas, ¿no? Bien. Entonces, ya estamos un poquito más avanzados. Bien. Vamos a hablar acerca de los aceros estructurales, ¿no? Entonces, los aceros estructurales tienen su designación y en este caso se designan con la letra A, ¿no? El acero más bajo es el acero A36, ¿sí? Hay también aceros de alta resistencia y baja aleación, aceros de aleación tratados y templados, que son los aceros de grado, quizás han escuchado hablar, aceros al carbono tratados y templados, donde tienen grandes resistencias, pueden alcanzar hasta 7000 y demás, pero los que vamos a utilizar para el cálculo estructural son los aceros estructurales, ¿no? De esta designación. Entonces, estos aceros estructurales no son los mismos, o no son los mismos que los aceros de la construcción. Los aceros de la construcción están por este rango. ¿Cuánto es la resistencia de un acero de la construcción? El acero orbital está en 5.000 kilogramos centímetro cuadrado. Es 5000, ¿no? O sea que es un acero al carbono tratado y templado, ¿ya? Y basta que ustedes escuchen la palabra tratado y templado, implica tecnología. Por eso el acero brasilero es mejor que el peruano, ¿no? Porque su tecnología es mejor, ¿no? De tratar. Pero estos aceros estructurales no alcanzan a los 5000, sino son mucho más bajos. Y vamos a ver más adelante cuánto es su resistencia transformada en kilogramos centímetro cuadrado. Ahorita es 36 KSI. Y luego vamos a compartir, ¿no? Vamos a convertir, ¿no? Para que tengan una idea, el acero de preesfuerzo, ¿sí? Es de 270 KSI, ¿no? Que son en kilogramos cuadrados, son como casi 10.000, ¿sí? Entonces son mucho más bajos estos aceros, ¿no? Aquí están acerca de los aceros laminados, ¿sí? Entonces, algo que dice aquí, la mayor parte del laminado se efectúa sobre acero en caliente y el producto se llama acero laminado en caliente. Algunas placas más delgadas se laminan o doblan aún más después de enfriadas para hacer productos de acero formados en frío o laminados en frío. Entonces, esa es la diferencia entre laminado en caliente y laminado en frío. Entonces, los que más se utilizan para la construcción son los que son laminados en caliente, ¿sí? No laminados en frío. Pero a esto tenemos que añadir los perfiles fabricados.
los hechizos, ¿no? Que fabricas en base a piezas u otros perfiles y los sueldas y formas un perfil, ¿no? Eso también es válido y se tiene que calcular. Y vamos a ver por qué razón se tendría que hacer en algunos casos eso. Bien, vamos a ver los americanos, qué es lo que tienen, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen? Tienen aceros al carbón, que es lo que vamos a utilizar, aceros de alta resistencia y baja aleación, y aceros de alta resistencia, baja aleación y resistencia a la corrosión, y también aleación calmada y templada, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que todo esto no es aplicable a la ingeniería, bueno, a las estructuras metálicas que vamos a estudiar. Únicamente nos vamos a concentrar en estos aceros al carbón. Así que hay dos tipos, el A36 y el A529. Esos son los dos tipos de aceros que se van a utilizar y después vienen los otros aceros de grado que son más resistentes y tienen otro tipo de propiedades. ¿Qué es este término? ¿Verdad? Resistencia de la fluencia, Inge. Eso, Digo, punto de fluencia. eso, el punto de fluencia. En KCI, fíjense, el acero A36 hay de dos denominaciones, de 32 KCI y el de 36 KCI. Y este de 529 viene de 42. Disculpa, viene de 42 KCI. Después tenemos el de FU, que es el esfuerzo de tensión, el esfuerzo de rotura, donde se ocasiona la fatiga. Entonces, la fatiga se ocasiona entre los 58 y los 80 KCI, y del acero KCI 36 también, y de este acero A529 está entre 60 y 85. Entonces, ahí está el punto de fatiga, ¿no? Bien, ahora hablemos acerca de los perfiles, ¿sí? Entonces, en cuanto a los perfiles, por ejemplo, para estos aceros A36, fíjense, tenemos una gran cantidad de perfiles. Si vemos lo que significan estos números, mínimo, menos que se muestra un rango. Aquí están los tamaños, ¿sí? Todo tipo de perfiles, todo el juego completo tenemos para ese tipo de acero. Mientras que para el otro acero, el A529, no hay mucho, ¿no? Fíjense, solo tienen esta, y después está todo esto en blanco, y ahí queda, ¿no? Pero para la serie A36 tenemos todo el juego completo de perfiles, placas, varillas y todo eso. Así que es una buena opción, ¿no? Es una buena opción el acero A36, mientras que la A529 tenemos una cantidad limitada, ¿no? De perfiles. Entonces, esa tabla un poquito nos ayuda a ver que la construcción se concentra en el tipo de acero, el A36. Ahora vamos a conocer un poco acerca de los perfiles. A ver un momento. Bien. Algunos de ustedes, con buena intención, ha llamado esto el perfil H. Y algunos lo llaman el perfil I. Pero de ahora en adelante, ¿cómo se llama este perfil? ¿Cómo se llama esto? Perfil W. Es perfil W. Ese es el término técnico, ¿ya? Entonces, este perfil W significa
white. ¿Sí? Y vamos a ver las partes que tiene un perfil. Esta parte de acá, que es igual que esto, se llama el patín o ala. ¿Ya? Esta parte de acá se llama patín o ala. En inglés, patín se escribe flangle. ¿Ya? Por eso esta distancia es BF, o sea, base flangle. ¿Ya? Viene del inglés flangle, por eso BF siempre se refiere al ancho del patín o de la ala. En inglés es flangle. Eso es muy importante que recuerden, les va a beneficiar. Y esta parte de acá se llama el alma, white. ¿Sí? Por eso viene la letra W. Este T viene de la palabra thickness, que significa espesor. Esta F, ¿qué significa en español? Flangle, ¿qué significa? Patín. Patín. Thickness, flangle, significa espesor del patín. Entonces, ustedes cuando vean el término ya tienen que pensar a qué se está refiriendo. Porque vamos a manejar fórmulas largas donde están todos esos términos y no pueden estar viendo su formulario y así, ¿no? Sino que ya tienen que ubicarse, ¿no? Listo. Entonces, base del patín, espesor del patín. PF, espesor del patín. Y T es thickness, o sea, espesor del white, que significa del alma, espesor del alma. Y H, esto es bien importante, H es la distancia total del alma. Y mientras que D no es la altura, sino es el peralte. Ya tenemos que acostumbrarnos a este término, que D es el peralte. Y H es la altura del alma. Y este es el espesor del patín y todo eso. Entonces, esto es lo que son las partes de los perfiles. Entonces, cuando vemos la denominación W, nos hace referencia a los perfiles que tienen esta forma. Y fíjense este detalle, que son perfiles doblemente simétricos. ¿Ya? Doblemente simétricos. Entonces, esto es muy difícil calcular sus propiedades porque tiene esquinitas redondeadas, tiene algunas cositas acá, que hace muy difícil que podamos calcular de forma manual. Por eso, en la especificación americana, vienen con esta designación. Por ejemplo, este perfil podría llamarse W16x40. ¿Ya? Entonces, los americanos han fabricado este perfil que lo han llamado así, donde estas pequeñas cositas, estos bordes, tienen funciones mecánicas. O sea, no están simplemente para darle una pita o algo así, sino que tienen funciones mecánicas propias de los perfiles, porque ellos los estudian, ¿no? Así que, por ejemplo, lo llaman este perfil 16x40. Podría haber 16x50, ¿no? O 20x40, ¿no? Pero no es que esto va subiendo 16, 17, 18, no, sino que son números saltados y que tienen su propia denominación. Este número 16 significa el peralte nominal. Entonces, esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de este término nominal, se refiere al real. Porque si nosotros medimos exactamente, puede que esto mida
15.97 o 16.02, cosas así, ¿no? Pero cuando hablamos de la expresión nominal, el que se sugiere asumir, en este caso, 16, ¿no? Entonces, este primer término significa el peralte de, y este segundo término significa el peso unitario del perfil, que es muy importante. En este caso es 40, que sería 40 libras sobre pie. O sea que por cada pie de perfil, eso pesa 40. Entonces, eso es importante comprender la nomenclatura de los perfiles. Entonces, un perfil 16 por 40 significa que de peralte tiene 16 y 40 es el peso, o sea, 40 libras por pie. Y eso nos sirve bastante, ¿no? Para el cálculo. Entonces, la norma americana tiene todo el juego de perfiles y sus propiedades, y es muy bueno que nosotros podamos basarnos en eso. Nos ahorra mucho trabajo. ¿Sí? Y por eso tenemos que empezar a utilizar sus reglas y sus términos, ¿no? Sus unidades. Bien. Otro tipo de perfiles son los perfiles S. ¿Sí? Que son parecidos a los perfiles W, pero tienen una particularidad. Estos parecen más rectangulares, ¿no? Mientras que estos son más peraltados. ¿Sí? Entonces, las diferencias entre los perfiles S y W, el ancho del perfil S es menor. O sea que este base del ala o del patín es más pequeña con respecto a los perfiles W. Y la cara interna del patín tiene una pendiente de aproximadamente 16.7. O sea, fíjense esta inclinación de acá. Esto está inclinado así, ¿no? Mientras que esto es recto y tiene bordes redondeados. Ahora imagínense allá la inercia de esta figura con este tipo de bordes más, o sea, es un trabajo terrible, ¿no? Entonces es mejor recurrir a las tapas, ¿no? Pero este tiene también sus propiedades mecánicas, ¿no? Entonces su forma de designarlos son S20 por 75. Entonces 20 es el peralte nominal que se nos sugiere y 75 es el peso, ¿sí? 75 libras por pie. Bien. Luego están los perfiles HP, que son más chatos y tienen una base más ancha. Aquí está el espesor del alma y la característica es de que el espesor del alma es igual, perdón, el espesor del patín es igual al espesor del alma. Entonces, este espesor es igual a este otro espesor. Y no pasa así en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo típico de los perfiles HP. Y ahí está la designación HP 14 por 117. O sea que esto es pesadísimo, ¿no? Son 117 libras por pie, como 50 kilos por cada pie. Un pie es como 30 y tantos centímetros. ¿Sí? Entonces, imagínense, 50 kilos por 30 centímetros es un perfil pesadísimo, ¿no? Entonces, viendo la designación ya nos podemos imaginar, y son 14 pulgadas, ¿no? De alto. Entonces, eso es como 30, 45, como 50 centímetros, ¿no? Más o menos, es alto. Los perfiles M son diferentes, tienen una particularidad. 14 por 18, otros perfiles que ellos tienen. Después están los perfiles del tipo canal. No es el perfil C, sino es el perfil tipo canal. Fíjense, también tiene su parte inclinada, su designación es 6 por 13. Este 6 es el peralte
y 13 es el peso unitario, ¿no? Bien. Los perfiles MC, ¿sí? Entonces, no son perfiles canal parecidos, pero su designación es MC 18 por 58, un ejemplo, donde 18 es el peralte y 58 es el peso nominal. Después están los ángulos. Alguna particularidad interesante de los ángulos es de que tienen lados iguales, ¿sí? Sus lados son iguales. Por ejemplo, un angular se puede expresar de esta forma: 3 por 3 por un cuarto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Este lado es 3 pulgadas, este lado es 3 pulgadas, y un cuarto es el espesor. En este caso ya no se pone el peso unitario. Hay también ángulos que tienen lados desiguales. Por ejemplo, 5 pulgadas por 3 por un cuarto, ¿no? Un cuarto es el espesor. Entonces, si son lados iguales, se pueden llamar estos patines o alas. O si uno es más largo, el más largo también se llama patines o alas, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? En el caso de los angulares. Entonces estos también tienen una gran utilidad, pero se necesita combinar junto con otros perfiles. Hay los perfiles T. Y un perfil T podría ser un perfil W partido en 2. Pero podría ser también uno fabricarlo así, ¿no? Fíjense, está como WT, fíjense esa denominación interesante, WT 8 por 20, donde 8 es el peralte y 20 el peso. Y aquí dice que se podría obtener el mismo resultado partiendo en 2 un perfil, ¿no? En partes iguales, 16 por 40, ¿no? Y después están las placas y barras que nos vamos a ver. Y fíjense, aquí el autor ha incluido algunas cosas propias del Perú. En el Perú han intentado hacer progresos con el acero y han logrado barras del tipo ACTM A36, ¿no? Han logrado los tubos, ¿no? 36. Miren sus denominaciones. En el caso de las barras, tienen hasta de 1 pulgada, ¿no? Y en el caso de las barras redondas lisas, tiene hasta 1,5 pulgadas. En el caso de los tubos, ¿sí? Fíjense, tienen hasta 4 pulgadas, ¿no? Pues 4 pulgadas, ¿cuánto es? Es una cosa así, ¿no? Un tubo. Y tienen un espesor hasta de 4 milímetros, ¿no? ¿Sí? Diámetro nominal 4 pulgadas, diámetro exterior 11 centímetros, en fin, ¿no? O sea que miren, pese a los esfuerzos, algunos tubos no son suficientes para estructuras grandes, ¿no? Si quiero una estructura grande, lo máximo que puede encontrar es de 4 pulgadas y puede que no sea suficiente, ¿no? Para una estructura grande. O sea que la producción peruana, peor la nacional, es insuficiente como para estructuras metálicas serias, ¿no? Para cosas como tinglados y demás, el mercado abastece, ¿no? Es suficiente. Pero yo quiero un edificio, quiero un puente y demás, no puedo confiar en la producción nacional porque no hay ese tipo de perfiles y demás, ¿no? Necesariamente tengo que ir a la producción extranjera y importar, ¿no? Estos perfiles. Y si estoy importando estos perfiles, necesito recurrir a las normas de diseño de los fabricantes de estos perfiles. Por eso la necesidad de ir a la norma AICC
y a la LFE, que nos van a ayudar a hacer el cálculo estructural en acero, porque la producción en América Latina es pobre. Brasil está mejor que Perú, pero tampoco tiene gran cantidad de los perfiles que se requieren. Así que necesariamente se tiene que ir a los extranjeros, ¿no? A Estados Unidos. En cuestión de planchas, ahí está, mire, hasta de 5 centímetros de espesor por 240. También tienen sus planchas. Ahí están los aceros Arequipa. Ellos llegan hasta 5.620, ¿no? Kilogramos centímetro cuadrado. Con estos del A527 grados 50 llegan a los 4.580, 65 kCi, ¿no? En los angulares, miren, tiene hasta 2 por 2, lo más grande es 4 por 4 pulgadas. No tienen un angular más grande. Entonces, una obra grande no se puede hacer, ¿no? Con esto. Solo son productos de cerrajería pequeños, ¿no? Lo mismo acá. Se pueden usar para cosas pequeñas, las barras, canales tipo U. ¿Qué tamaño tienen ellos? Hasta 12 pulgadas. ¿Sí? Es todavía ya grande, ¿no? 12 pulgadas. En fin. Los perfiles T. Vigas W. 0.36. Ellos tienen hasta 12 pulgadas. ¿Sí? 12 pulgadas. No tiene más. Pues algo más grande no se puede hacer, ¿no? Y también tienen cosas que no nos interesa mucho, ¿sí? Entonces, esto nos muestra, jóvenes, y nos confirma que es necesario recurrir a la producción internacional, ¿no? Y también las normas internacionales. ¿Sí? Entonces, no se puede ir con lo que se tiene aquí en el medio, se tiene que recurrir a lo internacional, ¿no? Por eso la necesidad de usar las unidades inglesas, ¿no? A veces uno piensa, ¿y por qué no unidades que nosotros conocemos, ¿no? Es que no hay tecnología, no hay estudios, no hay industria, no hay nada, ¿no? Para que se pueda producir eso. Así que ahí no nos queda ese asunto. Bien, ahora veamos los que son los perfiles hechizos, ¿ya? Los perfiles hechizos o ensamblados es donde se pueden utilizar perfiles o planchas y ustedes ven que se empiezan a soldar. Entonces, en base a algunas planchas, se ha convertido o fabricado un perfil W. La ventaja de esto es de que puedes fabricar perfiles a la medida que tú quieras. Porque la serie americana no es que viene por cada centímetro, ¿no? No. Es así como el acero de construcción. Viene el acero de media pulgada, ¿cómo es? De un cuarto. Después, ¿qué viene? ¿Cuarto? Después de un cuarto. ¿3 octavos en G? 3 octavos. Bien. Después. Media. 3 cuartos. Cuartos. 5 octavos. Entonces, fíjense, viene saltado, ¿no? No viene así como una escalerita, ¿no? Sino viene saltado. De 6 milímetros tiene 8,
10 ya, después 12, después directamente 16, directamente 20, 25 y después directamente 32 y luego 40, ¿no? Entonces viene saltado. Si yo quiero un fierro, por decir, de 13 milímetros, no existe, ¿no? Pero en la construcción no importa eso, ¿no? El acero de construcción. Pero aquí en el caso de los perfiles sí puede tener importancia, porque puedo tener espacios limitados y necesito perfiles que tengan el tamaño y las características apropiadas, ¿sí? Así que como no hay en la serie internacional, tengo que recurrir a fabricar mi propio perfil. Y si fabrico mi perfil, eso significa que tengo que sacar sus propiedades y todas las cosas que voy a necesitar. Así que puedo incluso usar mi propia designación. En este caso, los peruanos han creado sus 77 perfiles soldados, donde han sacado sus propiedades. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, van soldando y de esa forma se van asemejando a los perfiles comerciales. En que una consulta, Sí. ¿estos soldados son más baratos? Son más baratos. Sí. Son más baratos. Pero las propiedades mecánicas son distintas. No es lo mismo. O sea, que no aguanta lo mismo que un perfil laminado en caliente o laminado en frío. El hecho de que sea soldado tiene una menor resistencia. ¿Sí? Porque cuando tú sueldas, el acero se cristaliza. ¿Sí? Porque se eleva a altas temperaturas. Entonces tiene una menor resistencia, ¿no? He visto un video de un boliviano que tiene una fábrica en Japón que suelda justamente los perfiles. Sí, se usan también perfiles soldados. Sí, se usan los perfiles soldados, pero el cálculo es distinto. Y vamos a aprender a usar perfiles soldados. Generalmente en el repaso les doy perfiles laminados en caliente y en el examen parcial les doy perfiles soldados. Y cuando entra perfiles soldados, muchas ganan su cabeza y dicen, no, usaremos nomás laminado en caliente, por favor. Es más complicado el cálculo, ¿no? Pero vamos a aprender a hacer eso, ¿no? Con seguridad. No les van a gustar los perfiles hechizos. Vas a empezar a odiar ese boliviano. Ya. Bien. Hay otros perfiles también que se pueden fabricar soldados. PSI, PS, y este, miren, es CBS, ¿sí? Y el otro es CS. Se parecen los H, los W y los S. O sea, eso quiere decir que estos de Perú han fabricado perfiles soldados y han sacado sus propiedades como para que te pueda facilitar el cálculo, ¿no? Pero eso es con algunas cosas que ellos han empezado a implementar, ¿no? Bien, entonces esto con respecto a los perfiles, ¿no? Bien, hasta aquí ya hemos visto un poco acerca de la parte teórica, ¿ya? Todavía nos falta un poco más de la teoría. Antes de ir a estos factores de carga, vamos a ir a las unidades. Fíjense, estas son las de los peruanos para perfiles soldados. Me olvidó decirles. Y ahí iremos por partes. Hablemos de los factores de carga, ¿sí? Y las combinaciones de carga.
En hormigón armado, ¿cuánto eran las combinaciones? ¿Se acuerdan? .4 y 1.7. Sí. Pero fíjense, aquí en el acero vamos a utilizar el 1.2 y el 1.6. Y si solamente es carga muerta, o sea, carga muerta, vamos a usar 1.4 de la carga muerta, DEAT, ¿no? 1.2 DEAT, carga muerta, y 1.6 life, ¿no? Viva. L, ¿no? Sí. Y eso es lo que vamos a ir utilizando, ¿no? Y aquí hay cuando introduce el viento, el sismo, el agua, la tierra, en fin, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en el 1.2 y el 1.6 aquí en estructuras metálicas. Eso es lo que nos recomienda la norma AISC y la LRFD. ¿Bien? Bien. Esto ya no es necesario acá. Y vayamos a las tablas. Fíjense, para los peruanos han empezado a fabricar sus propios perfiles y lo más grande es de 8x8 por un espesor de 1.1 octavo. Esto es algo que les ha costado mucho a los chicos entender. ¿Cómo lo entienden ustedes esto? 1 octavo, ¿qué significa? 1 pulgada más 1 octavo. Ah, eso es importante. Y a ver, ¿cuánto es números? 1 octavo. A ver, transformen en centímetros. A ver, ¿cuántos centímetros es 1 octavo? A ver. 14 centímetros. Está mal. Está mal. 2.9 centímetros. 2.85. 2.85. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen algunos de sus compañeros de gestiones anteriores? En la calculadora le ponen 1 octavo y la calculadora multiplica 1 por 1 octavo. O ellos lo hacen multiplicar. Y no es lo mismo, ¿no? Es como dividir 1 entre 8 por 2.54 me sale 0.31. ¿No? Eso está mal. Entonces, 1 octavo se refiere a una unidad más una octava parte. Ojo, mucho cuidado con eso. Y aquí en esta materia, ya que estamos manejando las unidades inglesas, vamos a tener que manejar, jóvenes, 7 octavos, 3 octavos, 5 octavos, 9, 16 octavos. Y ese tipo de términos es importante, ¿no? Entonces, fíjense, los de Perú han sacado el peso, esto lo sacan en el laboratorio, el área, tamaño del ala, grosor del ala, este coeficiente K es importante, ¿sí? La inercia, el módulo elástico, el radio de giro y el centroide, ¿sí? Y ese es el radio de giro respecto a Z, ¿no? Entonces, esto son datos que se obtienen en base a ecuaciones geométricas, ¿sí? Bien, esto también, todo sale de ahí, ¿no? Pero ¿dónde está aquí el módulo, módulo plástico? No hay, ¿no? Que para eso se necesita hacer estudios. Entonces, fíjense, es limitado, ¿no? Sirve, ¿no? Pero es limitado, ¿no? Ahora, miren, aquí están los ángulos dobles, porque el perfil angular necesariamente tiene que combinarse con otro para poder trabajar.
Respecto a X, respecto a Y también, aquí está el factor QS, que es dependiendo de la resistencia del acero, y el radio de giro con respecto a Y, ¿no? Está colocado de esta forma y el otro es cuando está colocado de esta y tiene un separador. Vamos a aprender acerca de los rigidizadores más adelante. Entonces también tiene sus propiedades. Estas tablas no vamos a usar. Simplemente son un ejemplo de lo que ellos han tratado de hacer, ¿no? A fin de impulsar el cálculo y la producción. Pero no suelen hacer estructuras. Esas son las uniones soldadas. Fíjense, también tienen sus propiedades. Este es el módulo elástico en X y el módulo elástico en Y. Ahora, esto de aquí, este es el módulo plástico. Entonces, esto vamos a utilizar cuando estemos diseñando en el estado plástico. ¿Sí? Estos valores son importantes. Entonces, ahí está. Tienen ya algunos perfiles un poquito más grandes. Perfecto. Que hay mucho más grandes, ¿no? Miren, de 62 centímetros. Esto ya se puede usar para el cálculo. Y aquí hay también algunos soldados. Aquí está el módulo plástico, el módulo elástico, el radio de giro. Aquí está lo que es el patín, el alma, TF. ¿Se acuerdan qué es? TF. ¿Alguien se acuerda qué es TF? Ancho del patín. Eso es. Grosor. Sí. Y DF es el ancho. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? Bien. Aquí están más propiedades de secciones soldadas. Y nosotros vamos a aprender a sacar todos estos valores de forma manual. Y eso es fundamental. O sea que un poco vamos a hacer doler la cabeza haciendo esto. Pero que es importante, ¿no? Bien. Ahí están las dimensiones de secciones soldadas y dimensiones de secciones soldadas CS. También tiene sus propiedades. Se han sacado. Y aquí está lo que estaba buscando, las conversiones. Entonces aquí nos vamos a detener un poquito. No está de más pues, repasar, es importante para que las cosas queden claras, ¿no? Una pulgada, 2.54 centímetros. Cuando viene con una comita, no es pulgada. Cuando viene con dos comitas, es pulgada. Cuando viene con una comita, ¿qué significa? A ver. Las unidades inglesas, cuando viene con una comita. Pie. Pie. Entonces, un pie equivale a ¿cuánto? 12 pulgadas. 12 pulgadas. Y eso, jóvenes, vamos a usar bastante. Ya esa conversión de un pie igual a 12 pulgadas se va a utilizar bastante. Ahora vamos a aprender qué significan los kips y los KCIs y otras unidades, ¿no? Un kip significa, ¿qué cosa? ¿Cuánto representa? 1000 libritas. 1000 libras. Entonces, esta K significa 1000. ¿A ver? M, ¿qué quiere decir? Si K es 1000, M, ¿qué es? Es millón. Millón.
¿no ve? Y G, ¿qué es G? Giga. Giga, ¿no? Que es 1000 millones. Después viene tera, ¿no? Ustedes tal vez se deben acordar de las memorias, ¿no? De computadora. Gigas, o los megas que compran en internet, ¿no? Megas, gigas, teras y otras unidades superiores también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de kip, estamos hablando kilo libras, porque este P significa pounds, que significa libra. Entonces, kilo pounds, o sea, kilo libras, o sea, 1000 libras. Entonces, ¿se acuerdan cuánto era el módulo de elasticidad? Del acero. 29.000. Eso. KSI. ¿Sí? Aquí está libra es pounds, ¿no? Entonces, KSI, ¿sí? KSI significa kips per square inch. Es unidad de presión o de esfuerzo. Kilolibras sobre pulgada cuadrada. Es como decir toneladas sobre metro cuadrado. ¿Sí? O kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es lo mismo. Pero en este caso, cuando hablamos de KSI, ¿a qué nos estamos refiriendo? Libra pulgada cuadrada. Sí. Kilolibras. ¿Ya? Kilolibra pulgada cuadrada. Entonces, 29,000 kilolibras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Y si queremos libras sobre pulgada cuadrada, ese 29,000 tenemos que multiplicarlo por 1000. Y recién va a ser libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, esos son lo que son las unidades KSI y las unidades KIPS. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que recordar. ¿Sí? Cuando veamos KSI es una unidad de esfuerzo, y mientras que el KIP es una unidad de fuerza. Entonces, no es lo mismo fuerza que esfuerzo. ¿Sí? Esfuerzo es una unidad de peso sobre área, mientras que fuerza es una unidad de peso. ¿Sí? Entonces, ese es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta. Bien, bien jóvenes, hasta aquí viene la parte interesante y divertida. Y a partir de la siguiente clase ya vamos a empezar a complicarnos un poco y vamos a empezar a trabajar, ¿no? Con ejercicios y demás cosas. Entonces, antes de entrar a lo que es la tensión, vamos a practicar el hallar propiedades geométricas. Y va a ser un dolor de cabeza, pero es necesario. ¿Ya? Es por su bien. Vamos a practicar las propiedades geométricas y vamos a ver algunos teoremas y cosas así que nos van a ayudar, ¿no? Algo de lo que es de resistencia de materiales 2, de lo que es de resistencia de materiales 1, vamos a recordar. Bien, vamos a cerrar la clase y vamos a sacar una evidencia. Así que, por favor, si pueden prender sus cámaras para sacar una evidencia. Ha habido algunos que no han colocado presente, ¿no? Bajo su responsabilidad. Solo una vez, ya no coloquen 2 veces. O sea que si no lo han hecho, de modos retrasados, ¿no?
A ver, prendan sus cámaras. Bien, muchas gracias. ¿Algún asunto antes de cerrar? Bien. Jóvenes, está un poco inestable el asunto de los horarios, así que la siguiente semana ya van a estar con el Classroom, con el grupo de WhatsApp y con todo el material que requieran, ¿sí? Así que un poco de paciencia. Y a partir de la siguiente semana van a tener los videos de YouTube y todo lo que se requiere, ¿ya? Así que debe esta semana para que todo se estabilice y los pueda inscribir al Classroom, porque miren, se ha dividido el grupo, ¿no? Y puede que se divida, ¿no? Porque me parece que son más de 40 en este grupo. En fin. Bueno, quedamos así, nos vemos. Chao, Inge. Buenas noches, Inge.